Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en esta tarde lluviosa. Cendeac se articula en tres patas, por así decirlo, ¿no? Tiene una vertiente que es una biblioteca de arte contemporáneo especializada. También el centro programa una serie de actividades, cursos, seminarios, conferencias. Y en tercer lugar tenemos la editorial que es una de las mejores indexadas dentro de su campo a nivel internacional. Y pues el evento de esta tarde hace converger dos de esas patas, tanto la de actividad como la sección editorial. Y hoy nos reúne aquí un libro maravilloso que es el fruto, el resultado de muchos años de una investigación que hizo Ana García Alarcón, historiadora del arte, para su tesis doctoral y que posteriormente pues, ha fructificado en este libro que se llama Contra la publicidad. Ya sabéis que aquí en Cendeac somos muy de ir a la contra. Hemos tenido un seminario que se llama Contra la interpretación, Contra la publicidad. Vamos a tener otro Contra la lectura y la revista se llama Contra narrativas. Bueno, pues no me quiero extender mucho. La suerte es que no solamente vamos a presentar el libro de Ana García Alarcón, que contaremos, por supuesto, con la presencia de la autora, sino que va a venir precedida esa presentación por una conferencia del profesor Jaime Brihuega, que es historiador del arte, profesor en la Universidad Complutense, también comisario de exposiciones, y fue el director de tesis de Ana, y me consta que es una persona por la que ella siente un afecto especial. Así que, pues, sin más dilación, os dejo con la conferencia de Jaime. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Cendeac por esta invitación, a la que he venido muy a gusto, porque volver a estar con Ana, con el tema con el que echamos tantas horas, pues la verdad es que siempre es un placer. Los orígenes de la publicidad son bastante remotos. Si entendemos que una imagen asociada a palabras que cuenta algo, que advierte de algo, es publicidad, pues nos podemos ir al siglo I después de Cristo, a la casa del poeta trágico. En este mosaico muy famoso, Cabe Canem, cuidado con el perro. No solo avisa que hay que tener cuidado con el perro, que puede morder, sino que el perro verdaderamente está erizado, está mostrando los dientes y atado con una cadena porque es peligroso. Es decir, ya esta manera de comunicar cosas que no son simplemente lo que comunica la imagen artística, sino que es una comunicación relativa a un hecho muy concreto, es muy antigua. Incluso la numismática es uno de los primeros medios de comunicación de masas. Están hechos para que el imperio, que a veces es muy disperso, tenga un elemento que lo aglutina. Y en este auro del emperador Alejandro Severo vemos que tanto en el anverso como en el reverso se nos habla de él, se nos habla de sus cualidades, se nos habla de su poder y se habla de que está en Roma porque está ese coliseo en el centro. Es decir, este áureo puede llegar al norte de Marruecos, al norte de África, en Marruecos, a Volúbilis, y sin embargo estar mostrando cosas relativas a quién gobierna y relativas a la naturaleza de su poder. La publicidad no desaparece. Una cosa muy curiosa son las enseignes, esta especie de rótulos anunciadores que sobre todo a partir de la revolución urbana del siglo XII, cuando empiezan a crecer las ciudades en Occidente, pues anuncian determinadas tiendas, determinados servicios, como en este caso este rótulo anunciador de un prostíbulo donde 3 penes llevan jolgoriosos en andas una vagina coronada. Está muy claro lo que está anunciando, como está muy claro que este albergue francés del siglo XVII anuncia que el caballero puede detener, que allí tiene postas donde puede cambiar el caballo y que allí puede dormir. Es un albergue del XVII. Esta es la fórmula más habitual durante todo el proceso de la Edad Media, después en el Renacimiento también e incluso en el Barroco. Habrá que esperar al Rococó para que, por ejemplo, en la famosa enseigne de Gersaint, es decir, un cartel que muestra la tienda de un vendedor de cuadros, está ni más ni menos que realizado por Watteau, pero está realizado con la intención de contar en la puerta del edificio lo que dentro se puede hacer. Se pueden elegir cuadros y además que lo debe hacer un tipo de gente que pertenece a una clase social alta. Es decir, ya esos elementos, cada uno de los cuales está comunicando algo concreto y está diciendo que no entre aquí el campesino que no tiene nada que hacer, que entre un determinado grupo y que va a entrar a hacer esto y que va a ser atendido con la deferencia que se merece.
un calcetero de París en 1735 se le anuncia de esta manera y se cuenta todas las cosas que puede uno comprar en esa tienda. Estamos ya en un tipo de publicidad muy próximo, al menos desde un punto de vista funcional, al que vamos a tener en nuestros días. Uno de los primeros carteles taurinos, en 1780, toros donde se cuenta quién va a torear, en fin, lo que van a contar con el tiempo los carteles taurinos, asociando siempre una imagen a un texto. Un anuncio de sombreros de 1870, según las técnicas de reproducción de la imagen van perfeccionándose y van permitiendo que esa imagen se reproduzca casi indefinidamente, sobre todo con el uso de la litografía y demás, permiten que simultáneamente el lenguaje de esta publicidad que va inserta en periódicos y demás, pues vaya formalizando toda su naturaleza semiótica. Si aparece la fotografía y si queremos vender una cámara fotográfica como esa Kodak, utilizamos la fotografía ya y la fotografía ya se puede imprimir. Estamos en 1888 y ya pues ocurre que abrimos un periódico como si abrimos una revista en estos momentos y nos anuncian una colonia, un reloj o lo que fuere, ya nos están anunciando un producto que se puede comprar. Es una pequeña historia nada más en la que no pienso extenderme demasiado, pero sí decir que a partir de 1866-67, Jules Chéret crea el modelo de cartel que va a inundar las calles de París. Y crea un modelo de cartel que además implica una novedad de lenguaje visual radicalmente nueva. Chéret, extraordinario, pero no digamos Toulouse-Lautrec. Es un momento en que el lenguaje publicitario, el lenguaje de la imagen publicitaria, se pone por delante de los logros que el arte estaba consiguiendo. Es decir, se hace mucho más radical, mucho más novedoso. En el cartel de Jean Avril, de la izquierda, estamos detrás de la orquesta, es decir, estamos en un palco y vemos que se nos echa encima la cabeza del contrabajo. O en el de Moulin Rouge, el famoso personaje, ese famoso bailarín que llamaban el désossé, el deshuesado porque se movía gigantesco y se movía prácticamente como un calamar, pasa bailando por delante de nosotros. Nos ha metido en la escena, nos ha invitado a entrar. Es un lenguaje que ha evolucionado en un sentido verdaderamente vanguardista. El famoso de Aristide Bruand, el actor, que no simplemente es una imagen que avanza, sino que detrás vemos a contraluz la figura del portero, con lo cual vemos las luces del lugar, está saliendo del teatro. Nos habla de quién es el personaje, nos habla de cuál es el lugar donde trabaja y nos dice más o menos, como en este diván japonés, estamos en el palco con el viejo verde y la jovencita, por decirlo así, una imagen típica de la época, la música delante y simplemente un trocito de lo que allí se representa. Es decir, se está ofreciendo al espectador, sobre todo, situaciones de comportamiento social que le resultan enormemente apetecibles. Bueno, el caso de Toulouse es que Toulouse vivió en primera persona este mundo, se integró en él de tal manera que llegó a formar parte de él. Me interesa mucho esta fotografía, como otras que podríamos encontrar, es Nueva York en la primera década del siglo XX. Ya está cubierto de carteles. Esto significa que ha emergido lo que podríamos llamar y se llama una iconosfera urbana, es decir, que la ciudad, además de mostrar la imagen que sus edificios muestran y que sus edificios transmiten, tiene superpuesta todo este conjunto de mensajes que son mensajes de publicidad comercial. También, en determinados momentos, habrá mensajes de publicidad política. Esto en ciudades como Nueva York, una metrópolis emergente, no digamos París, no digamos Milán, en fin, Berlín, ya había ocurrido también en Viena, pero es que hasta en España, en un pueblucho como Madrid, a finales del siglo XIX, una ciudad todavía muy pequeña, una ciudad sin actividad industrial, que no había tenido una revolución industrial, una ciudad, digamos, donde aristócratas de viejo cuño y funcionarios la cubrían, pero si vemos el Hospital de la Latina, hoy desaparecido, vemos que también un trozo de la pared está cubierto de carteles, y está cubierto de carteles, cada uno de los cuales está lanzando un determinado mensaje. En fin, pasa el tiempo y cuando nos vamos a Times Square en Nueva York, prácticamente ya no vemos nada más que la iconosfera urbana que se hace hegemónica visualmente en ese conjunto de anuncios.
Yo voy a centrarme sobre todo en el siglo XX, porque estamos ya a 23 años del siglo XXI, pero no tenemos todavía una suficiente perspectiva como para juzgar el fenómeno más que a base de pequeñas anécdotas. No podemos construir aún un relato, y si lo construimos todavía seguramente será equívoco. Pero sí quiero hablar de estas nuevas formas de publicidad en tercera dimensión, donde uno cree ver que parte del anuncio ocupa el espacio tridimensional emergiendo. Es un fenómeno óptico, obviamente, nada más, pero que incluso hasta una fotografía parece registrarlo. El móvil, el maldito móvil, uno de los, digo maldito móvil, ya sé que es un aparato maravilloso, pero que está produciendo una fractura antropológica que será muy difícil de superar, ¿eh? Todo el mundo encerrado en ese pequeño lugar, ya desconectándose del resto, viviendo una segunda vida. Bien, la publicidad obviamente lo inunda. Basta que alguien hable de que se va a comprar un tresillo para que con el teléfono apagado inmediatamente aparezcan anuncios de tresillo que se le están ofreciendo. O incluso empresas que ya hablan de la publicidad 3D y que intentan hablar de que en el metaverso también se nos van a anunciar cosas, se nos van a querer vender cosas. Termino este pequeño recorrido diciendo que la imagen publicitaria a veces tiene una capacidad de duración superior a otras imágenes que pertenecen al mundo del arte o al resto de manifestaciones culturales. En 1887 se crea ese logotipo de Coca-Cola, que sigue perfectamente vigente en el principio. Pocas imágenes tienen esa capacidad de duración, y no lo digo con admiración, ni mucho menos. A partir de 1900, el arte empieza a tener conciencia de que existe otro lenguaje visual de una potencia creciente, que es el lenguaje publicitario. Entonces empieza a producirse una interacción. No es este el tema concreto que yo voy a tratar, pero sí el principio de este asunto. Y comienzo con esta maravilla. Este es Picasso haciendo un pequeño rasguño, un pequeño boceto para anunciar el periódico El Liberal. Y ya Picasso tiene noción de todo lo que un cartel tiene que hacer. Tiene que anunciar El Liberal, aunque sea un boceto, y los vendedores de periódico a toda velocidad saliendo contando el momento exacto que se está viviendo de la historia, gritando. Es decir, obviamente todavía el futurismo no existe, pero digamos que Picasso lo está intuyendo ya de una manera muy clara. Los fauvistas vieron en las ciudades no solo los colores de la naturaleza o los colores de la arquitectura, sino también lo que en la playa de Trouville los carteles podían mostrar. Lo hizo Marquet y lo hizo Dufy también. Los expresionistas del grupo El Puente hicieron grabados que les bastó convertirlos en carteles para anunciar exposiciones. Hicieron una identidad entre lo que es una obra de arte, entendida como una obra de arte salvaje, en su caso, en esta primera exposición en Dresde, y lo que puede ser un cartel. Que su obra tenía la potencia gritona que tenía el cartel, que había tenido los carteles primeros de Cheré y de Toulouse-Lautrec. Picasso fue muy consciente de todo ello, y frente al mundo de la pipa, la silla de rejilla, la mesa del café, el periódico, le journal, todos estos elementos que componen en general toda esta mitología cubista del principio, estamos ya en el cubismo sintético, de pronto a la derecha le hemos fragmentado, como siempre el cubismo fragmenta las cosas, notre avenir est dans l'air, nuestro futuro está en el aire. ¿Por qué? Porque ya la aviación ha irrumpido y ya existen carteles donde se anuncian pues estos concursos de aviación y demás. Es decir, es incorporar algo que ya forma parte de la visualidad cotidiana de la ciudad a el proceso de investigación que el lenguaje cubista estaba llegando a cabo. Aquí, en este otro bodegón del año 12, también cubismo sintético, vemos la ciudad, las casas, las puertas, y de pronto Lyon, Pernod-Fils y Cube. Pernod-Fils y Cube, ¿qué son? Pues los primeros calditos de solpa, bouillon Cube, con 1 litro de agua, los calditos Maggi de la actualidad, y la botella de Pernod, o la botella de Sus. Es decir, el cubismo, cuando trata el mundo urbano ya es indisociable de esta presencia de imágenes que es la publicidad. En Le Bon Marché de 1913 yo creo que hay un ajuste de cuentas de Picasso con la publicidad. Picasso sabe que la publicidad está siendo muy
valiente desde un punto de vista formal y que está siendo muy alternativa desde el punto de vista de la comunicación visual. Entonces es curioso porque en este anuncio de la Samaritaine del periódico busca una publicidad bastante casposa y retardataria, o incluso sencillamente recorta un fragmento de una caja y lo pega, y alrededor pone una pintura que es con mucha más avanzada. Yo creo que aquí hay un diálogo irónicamente muy, muy curioso. En fin, las grandes revoluciones, la Revolución Soviética utilizó el cartel y en un principio, hasta que Stalin volvió todo a lo más clásico y a lo más caduco, pero el Lissitzky golpeaba a los blancos con la cuña roja en este cartel tan absolutamente elocuente, está utilizando el lenguaje mismo que está utilizando en los cuadros. Un cartel que siempre me gusta poner, sobre todo cuando se habla del papel de la mujer, la traición de la mujer, esa frase de Lenin: cada cocinera debe aprender a gobernar el Estado. Y está la cocinera marcando con su dedo ese palacio de gobierno donde quiere estar. El fascismo lo utilizaría también de una manera sistemática. John Hartfield, en sus fotomontajes, a manera de cartel, lo que diría es mi opinión sobre el nacionalsocialismo es que es el perro guardián del capitalismo, ¿no?, que le está suministrando el dinero. Imágenes elocuentes donde estamos en un terreno, tenemos un pie en el arte y otro en la publicidad, algo que va a volver a producirse en nuestros días y es de lo que trata básicamente el magnífico libro de Ana. Nuestro José Renau fue el Hartfield español, como Juan Manuel Bonet lo ha denominado a veces, y algo muy curioso, es decir, algo que a mí me gusta presentar como la imposibilidad de asociar un determinado lenguaje a un determinado tipo de ideología. En el momento de los totalitarismos estalinista, nazi y capitalista, que también es otra forma de totalitarismo, a veces la figura de un águila es idéntica entre los tres, o idéntica en el mundo italiano, y se parece a la imagen romana. No hay más que pensar en las gárgolas del Chrysler, por ejemplo, que son idénticas de las que existían en el pabellón nazi de la exposición del 37. Esto viene a colación de que Norman Rockwell, en los años 40 y 50, hace estos carteles sobre los Boy Scouts. Como sabéis, el movimiento de los Boy Scouts fundamentalmente estaba creado para aumentar la vocación militarista de las gentes y la capacidad de plegarse a la disciplina, pero da la casualidad que es enormemente parecido a lo mismo que en fechas similares estaba realizando el nazismo cuando hacía publicidad de las juventudes hitlerianas. Y más aún, es decir, aquí tenemos dos muchachitos muy contentos pidiendo dinero para el partido, pero se parecen extraordinariamente a estos dos muchachitos felices que beben Coca-Cola. Empieza la publicidad a partir de determinado momento a echar mano de recursos que pertenecen a otro tipo de comunicación. Lo de Coca-Cola es una comunicación comercial, publicitaria. Lo otro es una comunicación política. Las hay buenas y las hay espantosas, pero es una comunicación política. Y sin embargo empiezan a superponerse los dos lenguajes, desde uno hacia el otro y desde el otro hacia el uno. En fin, Warhol creó la famosa sopa Canfield, donde estos botes sencillamente están representados, y bueno, aquí unos activistas lo atacaron y pintaron encima. Pongo simplemente la anécdota. Y pongo que nuestro Renau, antes de que lo hiciera Warhol, ya había utilizado un lenguaje que anunciaba el mundo pop y que luego sería plenamente elocuente en toda la serie de American Way of Life. Y vamos al meollo de la cuestión. La iconosfera, es decir, el conjunto de imágenes que nos rodea, está compuesta de imágenes que consideramos como de alta cultura, artísticas, e imágenes que consideramos como de cultura de masas, publicitaria. Con lo cual, digamos, son dos parcelas. Pues bien, en el imaginario visual, según ha ido avanzando del XIX al siglo XX, el espacio ocupado por la comunicación visual publicitaria y verbal publicitaria, y el ocupado, no está de acuerdo, me parece, y el ocupado por la comunicación artística va variando. Y poco a poco es mucho más. Si nos situamos en el siglo XIX,
a principios del siglo XIX, básicamente casi todo eran imágenes que procedían del arte. Es decir, si había que cantar el patriotismo, había un cuadro que lo cantaba. Si había que cantar determinadas cuestiones morales, un cuadro nos lo contaba. A partir de determinado momento, el arte va reduciendo su campo competencial y aumentándolo la publicidad. De manera que si llegamos a finales del 20, nos encontramos con esto. Cuando en 1870 el pintor militarista Edouard Detaille habla del rêve, el sueño de la gloria, de vencer la batalla al día siguiente, están durmiendo, están con los fusiles preparados, están soñando en todo eso, esa gloria que van a alcanzar en nuestros días. Ese tipo de sensaciones es la publicidad quien se ocupa de transmitirlo. Es decir, en este anuncio de Lapidus, si nos compramos la colonia, entramos en éxtasis y casi el Dios, el victorioso, nos abraza y nos atrae hacia sí. Nadie se cree esto, ni el que lo anuncia ni el que lo recibe. Pero hay una especie de farsa convenida, luego hablaremos de ello, por lo cual dejamos que nuestro inconsciente se deleite pensando que qué bien unirme con un dios o algo así. Pero es que llega un momento que es tan poderosa la presencia de lo publicitario que un tal Jeff Koons, que como sabemos es un hombre perfectamente entregado a la sociedad de consumo, a la sociedad de mercado, bueno, para anunciar el Guggenheim, hace el famoso perrito Pupi florido, y lo que está es rememorando de alguna manera o reinterpretando la famosa Disneylandia. Yo creo que esta comparación por sí misma es muy elocuente. Ahí tenemos a Pupi, ahí tenemos a Disney de la mano de Mickey. Hasta que en un determinado momento, y por una imagen de todos conocidas, las formas artísticas, y de eso nos va a hablar sobre todo Ana, empiezan a utilizar tácticas publicitarias, pero no para lanzar un lenguaje comercial, sino precisamente para establecer una crítica feroz. Tienen que ir desnudas las mujeres para entrar en el Metropolitan. Estamos hablando de Guerrilla Girls, que lo que tenía era un arte militante y feminista. O Tu cuerpo es un campo de batalla, de Barbara Krieger, dos muy famosos. Pero esto ya pertenece a un momento del que yo no voy a hablar. Es a partir de 1945, bueno, es una fecha, es el final de la Guerra Mundial, en la segunda mitad del 20, la publicidad deja de ser un lenguaje orgulloso de su identidad frente al del arte y se dedica como función básica a la construcción de una extraña mitología paradisiaca. El paraíso tradicionalmente era la religión quien se encargaba de contarnos qué nos pasaba, si éramos buenos o si éramos malos, al morir en el otro mundo. Esto ya, pues bueno, la religión se lo sigue contando a algunos, pero en general al consumidor también hay que contarle un posible paraíso, que a lo mejor no se va a realizar del todo, pero con el que se puede soñar, o con el que podemos engañarnos. Esta mitología paradisíaca se asienta de una manera brutal en el imaginario colectivo de las economías de mercado. Por insincera, porque es muy insincera de quien la produce, insincera de quien la recibe, nadie se cree de qué va aquello. La mitología publicitaria constituye un acto kitsch. En la definición filosófica de kitsch, que la palabra más contundente que tiene para el concepto más contundente es el de insinceridad. Se forma esta es una belleza, pero una belleza completamente arbitraria que no procede de la voluntad verdadera de ofrecer, y vamos a verlo en las imágenes. Y para ello se produce un canibalismo de imaginarios ajenos a la publicidad, del religioso, del ético, del político y estético, del anímico, del imaginario inconsciente, que también existe y también, digamos, incluso la pintura lo ha difundido, del pornográfico, del que rige las normas de la identidad social o las del decoro, del musical, literario, cinematográfico y de todos los que se nos pudieran ocurrir, hasta el imaginario del humor. Esta comunicación, la comunicación publicitaria, sobre todo la que se produce a partir del 45, ya no estamos ante el cartel de Toulouse-Lautrec, que era muy claro lo que nos contaba y la manera en que nos lo contaba. Estamos ante una farsa, convenida entre el publicitario y el que la recibe. El publicitario te dice que si te metes en este coche va a aparecer una rubia maravillosa al lado, o un rubio maravilloso, y tal. No, nadie se cree que por comprarse ese coche vaya a tener un aspecto hercúleo y vaya a ligar de una manera extraordinaria, pero le gusta
al menos a la trastienda de su conciencia, deleitarse con esta farsa. Esto es absolutamente fundamental para entender la comunicación publicitaria. La mitología publicitaria tiene una célula madre básica, un mitologema básico, como lo denomina la antropología. Y es que la posesión o el uso de lo anunciado engendra felicidad, que implica poder, o engendra poder, que implica por sí mismo felicidad. Poder de naturaleza sociocultural, los hay más poderosos socialmente y culturalmente, económico, hay quien tiene más pasta que otros, anímico, hay quien está más feliz que otros, biológico, hay quien tiene más energía física que tal, o intelectual, o etcétera, etcétera. Y, no lo voy a pormenorizar demasiado, hay unos mitologemas secundarios, subsidiarios de los anteriores, que a final del siglo XX, después de varios seminarios, establecí que eran los fundamentales, que la publicidad, es decir, la consecución por la posesión y el uso, de lo anunciado, de la eterna juventud, de la hipersexualidad, de la hiperenergía, del triunfo, progreso, familia feliz, paz del hogar, élite, tribu, modernidad, seducción. No voy a repetir la lista porque está ahí, de la aventura, del sentido de la certidumbre, de la perdurabilidad, de la suavidad, la ligereza, la frescura, todo lo que es la retórica del life, por ejemplo. De la iconoclasia, anuncios que dicen, no, pues yo al revés, yo soy muy perverso. De la diversión, de la iconografía, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Cómo la mitología publicitaria canibaliza el imaginario religioso. Aquí tenemos un anuncio de Nespresso que publicó en la prensa del año 2011, me adentro del siglo XXI, donde en realidad lo que está expresando es el mito de la transubstanciación, el mito cristiano de que un cachopán de pronto es Dios por obra de un sacerdote. El sacerdote es quien introduce la cápsula en la máquina, que es el pan o el vino, y lo que sale es Dios emergiendo esa luz del café. Nadie se cree que esto es verdad, pero todo juega, entre espectador y comunicador juegan esta especie de farsa, salvo que quien reciba este mensaje considere que quien ha hecho esto es el enemigo, que es mi caso. Seguimos con la metáfora religiosa. Es que había un spot televisivo, también de Nespresso, en el que Clooney, que era un muerto, se acercaba a Malkovich, que era Dios, y le hablaba de lo que le había pasado y demás. Todo ello por debajo, digamos, refrendado por la firma de la marca Nespresso. Canibalización del imaginario del deseo, habitualmente reprimido. La monja tiene tantas ganas de meterse el chocolate que se embaraza. Es decir, aquí hay claramente un elemento iconoclasta que aparentemente dice no solo Federici, el chocolate es bueno, sino que además es iconoclasta y demás. Y te mete en un ambiente, digamos que aparentemente vulnera cosas que anteriormente lo religioso era todo lo contrario, se ponía como positivo. Capacidades de una resurrección simbólica. Es decir, el reloj andino provoca una especie de transmigración de las almas. Quien lo posee, de alguna manera, adquiere el alma del muerto, que es James Dean. Y se ha hecho con otros artistas o cantantes. Nosotros ahora mismo hemos tenido con Lola Flores un anuncio similar, con Lola Flores muerta, en fin, también es una fórmula habitual. Canibalización de imaginarios relativos al alcance de la sabiduría. Y entonces resulta que, acompañada del bolsito de Vuitton, un bolsito carísimo, como todo el mundo sabe, Angelina Jolie viaja a través de un lío en una barca cochambrosa, a través de un río, a conocer la verdad inicial. Es decir, es una fotografía de la famosa Annie Leibovitz, pero en realidad es una persona de mundo que abandona su mundo y se entrega a la exploración de sí misma y la conquista de la verdad inicial. Claro, todo eso viene refrendado porque la prensa rosa de la época nos cuenta cómo Angelina Jolie se va con los pobrecitos negros, les enseña no sé qué, les da un besito, tal. Hay todo un elemento que rodea este asunto que, como contexto inmediato, el anuncio utiliza y proyecta. Pero claro, no solo vamos a buscar la verdad original en un viaje
a través del río a los orígenes de nuestra identidad como seres humanos, nuestra identidad ontológica, sino que se puede pertenecer a una clase social altísima, como aquí ser guapa y tal, ser famosa, y desde luego usar Louis Vuitton. Ni falta hace que esté el bolso presente. Está la palabra que lo está diciendo. O se puede canibalizar publicitariamente imaginarios éticos y anímicos. En el caso del drama del SIDA, al que es contemporáneo este anuncio creado por Olivero Toscani, esta foto es real, de unos padres que abrazan a su hijo muerto enfermo de SIDA, que está a punto de morir y que murió de verdad. Y todo esto lo firma Louis Vuitton y contribuye a la venta de camisetas por la empatía ética y anímica que se produce con la contemplación de esto. Y por otra parte se está muy a la moda con toda la defensa de toda la cultura del SIDA y demás que se produjo en su momento. Hay el perfume Valentino tuvo durante una serie de anuncios y además una serie de spots televisivos muy curiosos en los que echó mano de imaginarios cinematográficos y del cómic. Valentino, salía una chica de la alta sociedad, esto muy clara, que se iba por la noche a recorrer una ciudad en sus lugares más oscuros, se reía, estaba con chicos, arrastraba en plena noche y solitaria su abrigo carísimo por el suelo. Era soñadora y miraba al más allá. De pronto surge otra que se llama Valentina. Hay un Valentino, Valentino es el creador del perfume, y el personaje que lo crea, pero de pronto el perfume se llama Valentino y otro que se llama Valentina. ¿Por qué? Porque echa mano de la famosa Valentina de Guido Crepax, un cómic que también había una muchacha soñadora a la que le ocurrían extrañas historias, a veces muy relacionadas con el sexo. Esto, digamos, estamos ante el cómic culto, pero se supone que el anuncio va dirigido a un sector de población culto que a lo mejor ha leído estos cómics. Entonces el viejito o la viejita regalan a la viejita o al viejito una colonia que de pronto los rejuvenece y les manda a ese mundo exótico de los años 60. Rodolfo Valentino, mucho más atrás, es otra referencia de una de las grandes figuras. El nombre se hace equivaler. O esas imágenes del spot están tomadas de la famosa película también de Fellini, La Dolce Vita. En realidad la colonia Valentina te lleva a pertenecer a ese mundo que Fellini en su día estaba viendo. Pero claro, variante, canibalizar publicitariamente el imaginario LGTBI. Entonces Valentino, Valentina y la ambigüedad sexual del personaje, que tanto puede ser una mujer como un hombre. Es decir, satisfacer todas las sensibilidades o todas las trastiendas de la conciencia de unos y otros para provocar ese movimiento de atracción que los especialistas en marketing saben que desgraciadamente funciona. En Tous, esta chica en esa postura nos recuerda a la Carol Lombard de Lubitsch, o nos recuerda a la Lauren Bacall, que tantas veces. Es decir, son imágenes que están en nuestra memoria y de las que la publicidad echa mano. Canibalización publicitaria del imaginario pornográfico. Es un peluquero, pero claro, al coger, cosa que hace el peluquero para cortar, de pronto aparecen dos piernas y un pubis femenino. Algo que la pintura a veces también ha mostrado. Y pongo el ejemplo de Julio Romero de Torres, es algo sobre lo que yo he escrito bastante, donde los dedos de esta mujer, amor místico, que está leyendo un libro de oraciones, sin embargo, fácilmente representan piernas femeninas e incluso en un caso ofreciéndose abiertas. Yo lo hago en el ascensor, es rápido y hace maravillas en mi pelo. Es una cosa que rápidamente te puede arreglar la cabellera. Pero esto es la manera elegante de decir yo follo en el ascensor. Es decir, el imaginario pornográfico queda, digamos, eufemísticamente engendrado. O en la foto de Santiago García para Cinturón Olimpo, sobre Cinturón Olimpo tengo yo publicado un larguísimo texto en un catálogo sobre imagen femenina, que lo he analizado muy a fondo, me he documentado mucho y lo que afirmo lo afirmo creo con bastante peso. En realidad, ese cinturón que vamos a regalar en el Día del Padre, que es cuando normalmente pues es
Un cinturón que quien lo regala, de alguna manera, emula el cinturón, lógicamente es el pene, que está empuñando el personaje. No solo por este anuncio, sino por otros muchos de la campaña que fueron similares. Pero posiblemente en la canibalización de imaginarios pornográficos, la medalla de oro se lo lleva el anuncio de Perrier, que incluso fue prohibido o tuvo algunos problemas con la censura. Esta es una imagen fija, pero existía un spot televisivo en el que una mano femenina empezaba a tocar así suavemente la botella de Perrier. La botella de Perrier le tocaba la puntita también, de pronto crecía de tamaño la erección y finalmente la eyaculación. Era de una evidencia tan palmaria que precisamente esa especie de sugestión del escándalo pues era toda la fuerza. O lo llamo una manada distinguida, esto que prácticamente en principio puede ser una violación, es una violación placentera y desde luego elegante. Dolce & Gabbana siempre ha hecho anuncios de este tipo. Canibalización publicitaria del imaginario artístico, y en esto ya vamos a entrar en la parte final. Es decir, el imaginario artístico en este es robado por la publicidad y utilizado. Los cinturones Olimpo nuevamente representan la columna jónica. No puede haber un signo más importante de clasicidad. Olimpo, además. El potencial publicitario del lenguaje daliniano. Sandek es una marca que realiza trajes de baño para bañarse o para surfistas o deportivos y demás. Y estos personajes que salen de huevos están directamente tomados de cuadros de Salvador Dalí, como este niño mirando el nacimiento de un hombre nuevo, del 43, o estas fotos en las que el propio Dalí, de la fotografía de Philip Halsman, se representaba saliendo de un huevo. Pero lo más gracioso es esta, digamos, falsificación que podría hacer perfectamente a la inteligencia artificial del lenguaje de Dalí. Volkswagen quiere anunciar un coche que consume poco, lo cual es ponerse, digamos, al lado del mitologema ecológico. Poca gasolina, muy bien para la percepción del planeta. Entonces, en vez de la Venus de los cajones, la escultura de Dalí, lo que hay es un empleado de gasolinera que le salen los bolsillos vacíos porque no gana casi dinero con ese coche, que consume poca gasolina, y llora. Y llora, y al caer, pues unas gotas que tienen también que ver con él. La hormiguita, que es un elemento propio de la imaginería daliniana, lleva una latita tan pequeña que es lo poco que necesita ese coche. El anuncio de la gasolinera ahora es un árbol que ha florecido y se aprieta el cinturón, el marcador de la cantidad de litros. El coche es un coche ya abandonado, el camión que transporta el combustible, y su depósito es esa forma flácida daliniana, porque prácticamente está vacío. Y de las, digamos, de las torres de extracción de petróleo crecen flores. No puede ser más evidente, más palmario, más primario, o esa misma nube, ¿no? Fugaz, que es una especie de surtidor de gasolina que se escapa y se deshace, como se deshace una nube. Echar mano de Dalí es muy fácil en el mundo publicitario. De hecho, Dalí hizo publicidad explícitamente. En este caso, una campaña institucional sobre el tema del SIDA, en relación a amor y muerte, pero sí lo toma directamente de esta foto de Halsman también, del año 54, que con desnudos creó la imagen de una calavera. Siguiendo con Volkswagen, vemos cómo Volkswagen fue capaz de también piratear el lenguaje de Magritte, y todo para mostrar que los barcos petroleros se quedan dentro de la botella, que en el ajedrez crecen las plantas, que el coche se transforma en una nada, en una silueta que anuncia el cielo, la torre de extracción de petróleo chiquitita, bueno, vuelve a funcionar con la misma cosa. Pocas imágenes tan bellas hay como esta Madonna del Prato de Giovanni Bellini de 1505, pues bien, sirve para anunciar condones, porque demasiado tarde, si hubiera tenido el condón no tendría el niño, que llore es un coñazo.
Pocas obras sobre la melancolía, la tristeza y el abandono y la marginalidad hay como el ajenjo de Degas. Tanto que nosotros estamos en el café, sentados en esta mesa. Fijaos que la relación con los cuarteles que hemos comentado de Toulouse es muy parecida, están en una sintonía muy clara. Pues bien, lo que están es aburridos, y si se compran una consolita se lo pasarán muy bien, ¿eh? Bueno, con la Gioconda, de todo tipo de perrerías, ¿eh? A esta le crece el pelo, a la otra esta tiene una colección de teléfonos móviles, esta sonríe lavándose los dientes con Colgate, esta anuncia el Campeonato Mundial de Fútbol. El Campeonato Mundial de Fútbol generó muchísimos anuncios que echaron mano de obras famosas. Este David de Napoleón en su estudio es un cuadro conocido de Jacques-Louis David, de la etapa imperial de David. Fue utilizado para anunciar talco, pero aquí lo que se está rascando la ingle porque le pica, ¿no? O tanto Botticelli como el David de Miguel Ángel se están comiendo y tienen ahí el bulto del bomboncito que se comen. O, digamos, la famosa crucifixión cuerpo hipercúbico de Dalí, en este caso el Cristo muerto está con el teléfono sin soltarlo. O este cuadro de Bouguereau, de la pintura Pompier más relamida y demás, sirve para anunciar compresas. O Calvin Klein, anunciado por el David de Miguel Ángel, con sus calzoncillos. Claro que el David de Miguel Ángel triste, como el Hércules Farnesio, porque tienen incontinencia urinaria, y bueno, pues les venden son anuncios muy horteras, en este caso de muy baja calidad, pero que indican el hábito de piratear el arte. O en la Madonna del Cololongo, del Parmesano, pues también utilizada para anunciar pañales. Otro sacrilegio, porque creo que es uno de los cuadros más hermosos que se han pintado en el siglo XIX, el retrato de la madre que pintó Whistler, pues de pronto sirve para la potencia sonora de ese altavoz, que casi le vuela el pelo. O la madre, en esa soledad oscura de la habitación, está viendo su ordenador. Por ejemplo, también en este Rembrandt, San Mateo y el Ángel, en vez de escribir, pues lo consulta su ordenador tranquilamente. O en el Caravaggio, en la crueldad de Santo Tomás le mete el dedo en la llaga para creer, no, ¿qué va? Joder, qué peluco más cojonudo te has comprado y tal, ¿no? Un anuncio del reloj. Se echó mucha mano de Tamara de Lempicka, son fotos y son cuadros e imitaciones con modelos normales. El astrónomo de Vermeer se cambió por el balón del Mundial de Fútbol. O en la coronación de Napoleón, Napoleón coge la corona que le ofrece el Papa, se la va a poner él, pero lo que coge es el balón. O en este fresco monumental del Palacio de Liechtenstein de Viena, del padre Pozzo, que es el máximo representante del barroco decorativo, en estas figuras que vuelan, en ese trampantojo por el que parece que la bóveda se abre y tal. Bueno, se sustituye en el anuncio por estos jugadores de fútbol que juegan en la tercera dimensión. O vamos a vencer los españoles a todos los demás, como en Breda. Es muy evidente. La vodka Absolut, hecho a mano también de imágenes asentadas en el imaginario colectivo de el mannequin peace, que hace su pipí y tal, bueno, se transforma en la botella. El hombre de Vitruvio se transforma, la botella se transforma en el hombre de Vitruvio, o viceversa. La cabeza rafaelesca que explota es también copiada de Dalí, o de pronto la botella está representada supuestamente en algo que reconocemos como el Parque Güell. Llamo la atención sobre lo que fue la campaña de Danone, una campaña que echó mano del lenguaje nacionalsocialista, el lenguaje nazi. Eran seres bellos, metidos en sí mismos, que como en la pintura de los grandes pintores que el nacionalsocialismo catapultó, miraban más allá, es decir, este mundo era lo de menos. Todos miraban igual y se movían lentamente. Pero aparte de esa consideración de orden general, si nos fijamos en esa cabeza, es prácticamente algo tomado de esa otra, que es la Venus campesina de Sepp Hills, uno de los pintores favoritos del nacionalsocialismo, que fue portada de la revista Jugend en el año 39.
y es que él también sigue los modelos del escultor nazi Arno Breker, el preferido del Führer. Es decir, esta idea de resucitar el morbo de una estética que ha estado medianamente prohibida y acercarnos morbosamente a lo prohibido. Es algo que la publicidad utiliza como lo había hecho con otras cosas que aquí hemos visto. Termino rápidamente ya con el vodka Absolut, pues le pega a todo, ¿no? La cortina acuchillada son las secuencias, lógicamente, de Psicosis. O incluso nos recuerdan a las pinturas, a las obras acuchilladas de Lucio Fontana. Y termino con este País semanal donde, bueno, el anuncio del teléfono móvil o del que cada año vive este evento porque te lo renovamos, lo nuevo está tomado directamente de una ilustración que hizo Ramón Gómez de la Serna para su libro Ismos de 1931. Esta es la canibalización que hizo. Pero de lo que nos va a hablar es otra cosa. ¿Cómo podemos hacer un contragolpe y utilizar estos mensajes que tienden a embrutecernos, a convertirnos en un rebaño manso y dispuesto a ser despelujados por el capital, como a veces se puede atacar desde el flanco contrario? Gracias.